Experiencias de un oficial de migración, basado en una experiencia anónima. Como oficial de migración en México, mi deber es salvaguardar las fronteras y gestionar el flujo de personas que entran y salen. Sin embargo, en el curso de mis funciones he presenciado eventos que escapan toda lógica, sucesos que ni la ciencia ni la razón pueden explicar tan fácilmente. Por eso, hablando con mis compañeros, salió el tema de una de las veces que estábamos patrullando la frontera norte. Así que decidí compartirlas aquí para que supieran algunas de las anécdotas. Por mi trabajo en México he recorrido incontables kilómetros a lo largo de la frontera, un testigo silencioso de las historias humanas que se entretejen en este vasto lienzo de tierra y cielo. Pero hay una historia que no se cuenta en voz alta, una experiencia que desafía la realidad tal y como la conocemos. Era una noche clara donde la luna llena colgaba en el cielo, tal como si fuera un faro celestial. Iluminaba el desierto de Sonora con su luz plateada. El aire estaba quieto y el silencio era tan profundo que podías escuchar el latido de tu propio corazón. Mi equipo y yo patrullábamos la zona, una rutina que habíamos hecho en varias ocasiones. De repente, en la distancia, una figura oscura emergió. No era simplemente una sombra, era una oscuridad sólida, una silueta que absorbía la luz de la luna y parecía más negra que la noche misma. Se movía con velocidad sobrenatural, deslizándose sobre la arena sin dejar rastro, excepto por las huellas que dejaba a su paso. Huellas que no tenían sentido, que no pertenecían a este mundo. Nos detuvimos paralizados por la incredulidad de lo que habíamos visto. Mientras tanto, la figura se movía con una gracia que desafiaba la lógica. No emitía sonido alguno, ni siquiera el susurro de la arena desplazándose bajo su peso. Era como si la misma naturaleza se hubiera detenido. Intentamos seguirle el rastro, pero fue en vano. La figura se esfumó entre las dunas como si nunca hubiera estado ahí. Nos quedamos con la mirada fija en el horizonte, preguntándonos si lo que habíamos visto era real o simplemente un espejismo. Terminamos nuestro turno aún con la incertidumbre de pensar que lo encontraríamos de nuevo. Al día siguiente regresamos al lugar armados con curiosidad y una pizca de temor. Lo que encontramos nos dejó sin palabras. Huellas profundas y bien definidas marcaban la arena extendiéndose en una línea recta hasta el infinito. Eran demasiado grandes para ser humanas, y también tenían una forma extraña, con 5 dedos alargados que terminaban en lo que parecían ser garras. No había explicación lógica. Ningún animal conocido en la región o incluso en la zoología pudo haberlas creado. Consultamos con expertos en fauna silvestre, con cazadores locales e incluso con antropólogos que conocían unas compañeras. Nadie pudo darnos una respuesta satisfactoria. Las teorías iban desde lo absurdo hasta lo imposible. Algunos hablaron de una criatura desconocida, otros de visitantes de otro mundo, pero la verdad es que no sabemos qué fue lo que vimos esa noche. Este suceso se convirtió en una leyenda entre nuestro equipo. Un relato que susurra alrededor de las fogatas en las largas noches de vigilancia. Nos recordó que incluso en la era de la ciencia y la tecnología hay misterios que permanecen ocultos, esperando en las sombras del mundo, en lugares donde la civilización no ha tocado, y donde lo imposible todavía tiene cabida. Y así las sombras del desierto de Sonora se unen a muchos misterios que poblan este país. Un recordatorio constante de que a veces la realidad puede ser más extraña que la ficción. Por otro lado, hay compañeros del sur que compartieron conmigo una de sus historias. Pasó en una de las locaciones migratorias de Tapachula, un lugar que suele estar lleno de voces y murmullos. Se desarrolló una historia que aún resuena en los pasillos y las mentes de quienes la vivieron. Todo comenzó una tarde tranquila, cuando el bullicio habitual dio paso a un silencio inesperado en uno de los lugares donde refugiábamos a los migrantes. Fue entonces cuando los ecos de un llanto comenzaron a filtrarse a través de las paredes. Al principio los sonidos eran apenas perceptibles, como si fueran susurros llevados por el viento. Pero a medida que la noche caía, los lamentos se intensificaron, transformándose en el llanto desgarrador de una mujer.
Era un sonido que penetraba el alma, cargado de una tristeza profunda. Los oficiales y el personal se reunieron buscando la fuente de aquellos sollozos, el cual parecía emanar del centro del lugar de entre las miradas extrañas de todos los que se encontraban ahí. Equipados con linternas y una mezcla de valentía y temor recorrieron cada rincón, cada celda y cada pasillo, pero no había nadie. No había presencia física que pudiera justificar aquellos sonidos. Lo más escalofriante era que, sin importar dónde se encontraran, el llanto parecía venir de todas direcciones a la vez, como si las paredes mismas estuvieran lamentándose. Consultaron los registros buscando alguna explicación lógica. Podría ser el eco de algún evento pasado, o acaso las tuberías y la estructura del edificio jugaban con la percepción. Pero no había eventos recientes que pudieran haber dejado tal huella, y los ingenieros confirmaban que la acústica del lugar no podía producir tales efectos. La situación se volvió tan intensa que algunos trabajadores se negaron a quedarse después del anochecer, y los que se atrevían a hacerlo reportaban sentir una presencia invisible que los seguía. Una sensación de estar siendo observados por ojos que no podían ver. Con el tiempo el fenómeno fue aceptado como parte de la antigua estación, una peculiaridad que se sumaba a las muchas historias que se contaban en voz baja. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que había pasado por la estación hace muchos años, quizás una migrante que había sufrido una pérdida, o cuyo espíritu no podía encontrar la paz. Otros preferían no especular y simplemente aceptar que habían cosas más allá de la comprensión. Lo cierto es que el eco de la mujer de la estación migratoria se convirtió en una leyenda, un misterio sin resolver que añade un matiz más al tapiz de historias que se entretejen en los lugares de tránsito, donde tantas vidas se cruzan y tantos destinos se entrelazan. Y aunque nunca encontraron una explicación, el recuerdo de aquel llanto sigue vivo, recordando que hay misterios que quizás están destinados a permanecer sin respuesta. Otra de las tantas historias que nos contaron fue que en las fronteras de Tijuana, donde la valla se extiende como una cicatriz entre dos naciones, mis compañeros habían sido testigos de un fenómeno que desafiaba toda explicación. No es raro que los oficiales de migración compartan historias de contrabandistas astutos y encuentros tensos en la oscuridad de la noche, pero hay relatos que van más allá de lo cotidiano, que se adentran justamente en lo inexplicable. Una noche, mientras patrullaban en las camionetas, comenzaron a notar unas luces que aparecían en el cielo. No eran luces habituales de aviones que surcaban el firmamento, ni las estrellas que observamos desde nuestra infancia. Estas eran luces diferentes. Flotaban sin rumbo fijo, cambiando de color de manera caprichosa, pasando del azul al verde y del rojo al amarillo en un parpadeo. Al principio pensaron que podrían ser drones o algún tipo de tecnología avanzada, pero su comportamiento era demasiado errático. No emitía sonido alguno. Se movían en patrones que parecían dibujar unas figuras geométricas en el aire. Luego se dispersaban en direcciones aleatorias. La curiosidad los llevó a intentar acercarse para tratar de entender qué eran esas luces, pero cuanto más se acercaba, más esquivas se volvían. Era como si tuvieran conciencia propia, como si jugaran un juego del gato y el ratón con ellos. En una ocasión, una de estas luces descendió lentamente hacia la tierra, permitiendo observarla de cerca. Era una esfera de luz pura, sin fuente aparente. Flotaba a unos metros del suelo antes de elevarse de nuevo y perderse en la inmensidad del cielo. Las teorías sobre su origen eran tan variadas como las luces mismas. Algunos de mis compañeros hablaban de almas en pena que no podían encontrar el descanso eterno, por esos que vagaban por la frontera en búsqueda de redención. Otros sugerían que podrían ser fenómenos atmosféricos raros, quizás relacionados con la electricidad estática o gases poco comunes emanando de la Tierra. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué son esas luces errantes de Tijuana. Se han convertido en parte del folclore local, un misterio que se cuenta las noches. Algunos incluso han intentado capturarlas en video, pero las imágenes nunca hacen justicia a la experiencia de verlas en persona. Lo que sí sabemos es que estas luces han tocado la vida de quienes las han presenciado,
dejando una marca indeleble en nuestra percepción del mundo. Nos recuerdan que a pesar de vivir en una era de conocimiento y descubrimiento, hay maravillas que aún escapan a nuestro entendimiento, maravillas que quizás no estén destinadas a ser comprendidas, sino simplemente admiradas. Ahora les compartiré una historia que me pasó en el estado de Oaxaca. La Sierra Madre es una cadena montañosa que se extiende majestuosamente a lo largo de México. Un testigo silencioso de la historia y los secretos que guarda la tierra. Como oficial de migración he recorrido sus senderos y conocido sus misterios. Pero hay uno en particular que se destaca entre los demás. La leyenda del vigilante de la Sierra Madre. Todo comienza una tarde cuando el sol comienza a ocultarse detrás de las cumbres, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Uno de mis compañeros, un veterano de muchos años en el servicio, me llamó por la radio con la voz que se denotaba con asombro y urgencia. Me dijo que había visto algo inusual en la cima de uno de los acantilados más altos de la sierra. Al llegar al lugar lo encontré con la mirada fija en la altura. Siguiendo su gesto pude ver la figura de un hombre parado en la cima del acantilado. Era una silueta oscura contra el cielo crepuscular, inmóvil como si estuviera tallada en la misma roca. No había forma de que alguien pudiera haber escalado hasta allá sin el equipo adecuado, y no había señales de cuerdas o de algún otro método, de ascenso. Decidimos organizar una búsqueda al día siguiente para investigar quién podría ser el misterioso individuo, y sobre todo cómo había llegado hasta allá. Con el amanecer, un equipo de oficiales expertos en escalada se dirigió hasta el acantilado. La subida fue ardua y peligrosa, pero lo que encontraron en la cima fue todavía más desconcertante. No había nadie ahí. En lugar de una persona, encontré una vieja moneda española desgastada por el tiempo. Tenía la imagen de un antiguo monarca grabado en la superficie. La moneda parecía tener siglos de antigüedad y no tenía sentido que estuviera ahí, en la cima de un acantilado en una zona raramente visitada por turistas o historiadores. La historia del vigilante de la Sierra Madre se esparció rápidamente entre los oficiales y lugareños. Algunos decían que era el espíritu de un antiguo explorador español que aún custodiaba los tesoros escondidos en las montañas. Otros hablaban de un protector ancestral, un guardián de los secretos de la Sierra Madre. Lo cierto es que desde aquel día la figura del vigilante se convirtió en una presencia constante en las historias que contaban alrededor del fuego. Algunos oficiales juran haberlo visto nuevamente, casi siempre por el atardecer o por la noche, observando desde la altura como si su mirada pudiera atravesar el tiempo y el espacio. Y así el vigilante de la Sierra Madre se une a los enigmas que pueblan nuestras tierras, un recordatorio de que hay historias que se mantienen vivas en la memoria colectiva, historias que nos hablan de un pasado que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo. Ahora les contaré una de las historias que me dejó un oficial veterano replicando sus palabras. Las dunas de Samayaluca son un paisaje de arena y sol, un desierto que se extiende como un mar tranquilo en el norte de México. Los oficiales de migración a menudo recorremos este vasto terreno, vigilantes y atentos a cualquier actividad irregular, pero hay ocasiones en que la naturaleza misma parece cobrar vida y nos presenta misterios que van más allá de nuestra comprensión. Una noche, mientras la luz alzaba alta y llena iluminando las dunas con su luz etérea, comenzamos a escuchar algo inusual. Al principio era apenas un murmullo como el sonido del viento acariciando la arena. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, aquel murmullo se transformó en susurros claros y distintos. Nos detuvimos confundidos y tratamos de discernir de dónde provenían los sonidos. No había nadie a la vista y solamente estaban las dunas y la noche. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en voces que parecían llamar nombres que resonaban con una familiaridad desconcertante, aunque ninguno de nosotros parecía reconocerlos. Decidimos seguir los susurros guiados por la curiosidad y una sensación inexplicable de urgencia. Tal vez eran migrantes pidiendo ayuda. Caminamos entre las dunas y cada paso nos llevaba más profundo en el desierto. Cada grano de arena parecía hacer nuestro camino más pesado.
Las voces se volvieron más claras y ahora no solamente llamaban nombres, sino que también contaban historias, relatos de viajeros, exploradores que habían cruzado estas tierras hace mucho tiempo. La búsqueda nos llevó a una duna más alta que las demás, donde los susurros se convirtieron en un coro de voces. Ahí en la cima nos detuvimos rodeados por el sonido del desierto que hablaba. Las voces narraban historias de alegría y tragedia, de esperanza, desesperación, todas entrelazadas en el tejido del tiempo. Al amanecer los susurros se desvanecieron con la llegada de la luz del día, dejándonos en silencio una vez más. No había una explicación a lo que habíamos escuchado. Algunos decían que eran los espíritus de aquellos que habían perdido la vida en el desierto. Otros que era el propio desierto compartiendo sus secretos con aquellos que se atrevieron a escuchar. Lo que sí sabemos es que las dunas guardan más misterios de los que sabemos. Y aunque nunca pudimos explicar aquel fenómeno, el susurro de las dunas se convirtió en una historia más que compartimos entre nosotros. Como se podrán dar cuenta, hay muchas historias que se desarrollan en el desierto. Y es que es uno de los lugares menos explorados y tratados por la mayoría de los viajeros. Únicamente son cruzados por nosotros y por aquellos que van en búsqueda del sueño americano. En las vastas extensiones del desierto mexicano, donde el horizonte se funde con el cielo y las estrellas, hay historias que se cuentan en voz baja. Historias que hablan de apariciones y fenómenos que desafían la realidad, tal como es la caravana fantasma de la ruta del desierto. Era una noche particularmente oscura sin luna en el cielo. Nuestra patrulla se encontraba en una de las rutas más solitarias del desierto, un camino que se dice ha sido testigo de innumerables viajes a lo largo de los años. La quietud de la noche rompió cuando uno de mis compañeros señaló hacia el horizonte. Allá en la lejanía se veía una hilera de luces que se movían en silencio. Parecían faroles antiguos balanceándose al ritmo de los pasos que no podíamos escuchar. La caravana se estaba desplazando lentamente, siguiendo una ruta que no existe en ningún mapa moderno. Intrigados y cautelosos decidimos seguir las luces a distancia. A medida que nos acercábamos, las luces comenzaron a tomar forma. Podíamos distinguir la silueta de las figuras humanas vestidas con ropas que parecían pertenecer a otros años. No emitían sonido alguno, ni el crujir de las ruedas ni el murmullo de las conversaciones. Era como si una escena del pasado se estuviera materializando ante nuestros ojos. Seguimos a la caravana durante lo que parecían horas, hipnotizados por su marcha silenciosa y constante. Pero tan pronto como nos intentamos acercar más, las luces comenzaron a desvanecerse. Se fueron una a una hasta que la oscuridad se tragó por completo la visión. Cuando llegamos al lugar donde las habíamos visto, no había nada. Solamente la arena fría y el viento que susurraba. Cuando volvimos a la base y compartimos nuestra experiencia, descubrimos que no éramos los primeros en presenciar este fenómeno. Tal parece que esta leyenda no es una leyenda como dicen. Y entre las otras leyendas que se escuchan hay una llamada a la del guardián de la frontera de piedra. La historia comenzó a tomar forma hace algunos años atrás, cuando un grupo de campesinos reportó un encuentro inusual cerca de la estructura. Era una noche de oscuridad casi total mientras se aproximaba al lugar, y sintieron una sensación extraña como si una fuerza invisible los estuviera mirando. Al iluminar la estructura con sus linternas, vieron por un instante la silueta de una figura que se desvanecía al contacto con la luz. Intrigados y con una mezcla de respeto y temor, decidieron investigar un poco más a fondo. Esta estructura cabe mencionar que era antigua, pero nunca se llegó a utilizar con un propósito original. Noche tras noche se apostaban cerca de la estructura esperando ver nuevamente al guardián. Y así fue en una noche particularmente tranquila cuando la figura apareció de nuevo. Esta vez pudieron observarla con más claridad. Era la silueta de un hombre alto y robusto, con lo que parecía ser una armadura de estilo prehispánico. Cada vez que intentaban acercarse, la figura se desvanecía dejando tras de sí una sensación de paz y solemnidad. Los oficiales comenzaron a sentir de que no era una amenaza, sino más bien una especie de protector. Un guardián que cuidaba la tierra de algo que no podíamos comprender.
Con el tiempo, la figura se convirtió en una presencia constante en las historias del desierto. Algunos creen que es un espíritu de algún antiguo guerrero que defendió esa tierra hace siglos. Otros dicen que podría ser una manifestación de la energía que el lugar ha acumulado a lo largo de los años. Una energía que toma forma para que recordemos el pasado sagrado de las tierras. Ahora nos vamos al desierto de Altar, con sus vastas extensiones de arena dorada y cielos que se extienden hasta el infinito. Es un lugar donde la realidad a menudo se confunde con las fantasías. Allí hay una leyenda de un oasis de espejismos. Es una de esas historias que parecen nacer de la sed y los sueños de los viajeros exhaustos. Pero su persistencia en el tiempo y en las voces de quienes han buscado sugieren algo más. Algo que va más allá de simples alucinaciones. Con el tiempo, la historia del oasis que aparecía y desaparecía capturó la imaginación de muchos. Hubo personas que seriamente trataron de investigar este fenómeno, cosa que realmente pasa, solamente que aquí ocurre de una manera distinta. Y es que algunas personas relataban lo siguiente: un oasis que se revelaba en el horizonte, un espejismo de un verdor y frescura que prometía descanso y refugio. Las aguas parecían tan reales que algunos afirman poder escuchar el suave murmullo de su fluir. Pero al igual que en las historias de los viajeros, el oasis se desvanecía tan pronto como se intentaba alcanzar, dejando únicamente la soledad del desierto. Algunos argumentaban que se trataba de un fenómeno natural, una perfecta conjunción de condiciones atmosféricas que creaban la ilusión del agua y la vegetación. Otros, influenciados por el folclore local, hablaban de un encantamiento, un lugar protegido por seres místicos o elementales, y que no deseaban ser perturbados por los mortales. Pero había una teoría que resonaba con una extraña plausibilidad. La idea de que el oasis no era una ilusión ni tampoco un lugar físico, sino una manifestación de la memoria colectiva del desierto, un recuerdo de tiempos más húmedos y fértiles, proyectado a través de las arenas del tiempo, un eco de la historia que se negaba a desaparecer. Por último, les contaré una experiencia que me compartió un novato antes de darse de baja del servicio. Desde mi primera asignación en la frontera supe que algo no estaba bien. Mis colegas y yo habíamos escuchado rumores de avistamientos extraños, pero ninguno de nosotros realmente creía en esas historias, hasta que finalmente nos pasó a nosotros. Recuerdo que una noche particularmente oscura estábamos patrullando un área remota cerca del límite con Guatemala. El aire estaba cargado con una sensación extraña. Era como si supieras que algo te estaba vigilando. De repente vimos unas luces brillantes en el horizonte y al principio pensábamos que solamente era algún vehículo. Pero conforme nos íbamos acercando nos dimos cuenta de que no era nada que pudiéramos identificar. Estas luces danzaban en el cielo de una manera que desafiaban cualquier lógica. Mientras nos acercábamos más, nuestros radios empezaron a emitir estática. Intentamos comunicarnos con la base, pero nuestras señales fueron bloqueadas por una interferencia inexplicable. Nos sentíamos completamente aislados. Entonces vimos algo que nos heló la sangre. En medio de esas luces misteriosas apareció una figura humanoide. No se movía como cualquier ser humano. Sus movimientos eran extraños, casi como si estuviera flotando en el aire en lugar de caminar sobre el suelo. Mis compañeros y yo nos miramos sin poder hablar. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Esta figura se acercó lentamente y sus ojos brillaban con intensidad. No recuerdo mucho después de eso. Solo sé que cuando volvimos a nosotros mismos estábamos de vuelta en la base temblando y sudando. Ninguno de nosotros podía explicar lo que habíamos presenciado esa noche. Desde entonces he escuchado más historias de avistamientos extraños en la frontera. Algunos dicen que son espíritus de migrantes fallecidos buscando cruzar al otro lado. Otros creen que son brujas que danzaban en la noche o seres de otro mundo. No importa cuál sea la verdad, una cosa segura: hay algo inexplicable acechando las sombras de las fronteras. Y nosotros, los oficiales de migración, estamos en el centro de todo esto.